¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Asturias y Fútbol, el programa del fútbol, el programa que habla del fútbol en todas las categorías nacionales de Asturias, de todos los equipos asturianos, desde el Sporting hasta el último clasificado en la tercera división, que esta jornada es el Andés. Bueno, pues de todos ellos hablaremos aquí en este espacio. De momento lo vamos a dividir en tres bloques, una charla con un invitado, que en el caso de hoy será Arturo, ex del Sporting, entrenador del Berrón. Hablaremos del Sporting, como digo. Después una tertulia de segunda B, donde entrarán más invitados, todos ellos a escena, como serán Fernando García de Dios, periodista de la RPA, vendrá Abraham Albarrán, el reciente fichaje del Caudal Deportivo, vendrá también Álvaro Cuello, jugador del Real Oviedo, y también contaremos con Paramio, jugador del Marino del Banco. Pasaremos a la tertulia de la tercera división, donde contaremos con Pelayo Alijostes, como siempre, que nos hablará un poquitín de todo lo que fue la jornada en tercera división, y también contaremos con invitados en el estudio, como van a ser Miguel Nieto, jugador del Real Tapia. También contaremos con el entrenador del Luarca Club de Fútbol, Pablo Villar, y también tendremos al entrenador del Real Avilés B, Nicola Yerkan. Todos ellos estarán aquí para poner en orden lo que es el fútbol asturiano. Asturias y Fútbol, aquí en Teleasturias. En nada, volvemos con la charla con Arturo y para que nos cuente la actualidad del conjunto rojiblanco. Bueno, pues aquí ya poniendo en orden la actualidad del conjunto rojiblanco, para ello tenemos una semana más a Arturo, entrenador del Berrón y es futbolista del Real Sporting. Arturo, muy buenas noches y gracias por venir. Hola, gracias a vosotros por volver a invitarme otra vez. Queríamos poner un poquitín en orden pues la actualidad del conjunto rojiblanco y sobre todo marcada por el antes y el después de este día de hoy, de este jueves. Antes hubo un partido que fue contra la Ponferradina en casa, que no se pudo ganar, se empató a última hora, incluso algunos dicen que de aquella manera, con una falta al portero que pudo existir, pero bueno, se vio un Sporting yo creo que desbordado en los primeros minutos, y después un Sporting que quizá, y como decir los entrenadores siempre, como te comentaba antes, hay que bajar una velocidad para pararse a pensar un poquitín cómo desbordar a estos equipos que se vienen a encerrar al Molinón, que va a ocurrir. Sí, la verdad que yo, de aquí al final prácticamente van a ser todos partidos de un estilo al que vimos este domingo pasado, donde los equipos lógicamente saben del potencial que tiene el Sporting, saben que viene al Molinón, que es muy complicado ganar, que el Sporting siempre va a llevar la iniciativa del juego, y bueno, pues van a venir aquí a intentar no perder. El otro día fue el caso de la Ponferradina, pero bueno, que nadie se lleve a engaño, que la Ponferradina es un buen equipo, un equipo que también vino y quiso jugar al fútbol, la verdad que siempre quiso jugar al fútbol, siempre quiso salir con el balón jugado. Se encontraron con el gol al poco de empezar el partido, y bueno, pues ellos sabían también del potencial que tiene el Sporting, y a partir de ahí, pues bueno, luego vino la expulsión también del jugador de la Ponferradina, y el Sporting al final sí es cierto que bueno, parece que quiso más ganar con el, como suele decir, con el corazón que con la cabeza. Metió el segundo antes del primero. Sí, todo eso que se suele decir, ¿no? Pero ya te digo, a mí el Sporting me gustó, la verdad que me gustó, a pesar de que a lo mejor no haya tenido un día tan acertado como otras tardes, pero yo sigo viendo al Sporting con un potencial muy superior a los demás equipos de la segunda división. Incluso para plantear un partido en el que vienen como bien dijiste antes, van a venir los equipos con esas dos líneas muy juntas, creando muy pocos, o sea, dejando muy pocos espacios, dejando muy poco al azar, ¿no? En el fútbol, y dejando muy poco también a la posible maniobrabilidad dentro del campo del Sporting, que ya sabemos que tiene pues una capacidad creativa bastante grande, ¿no? Aparte de eso, el Molinón es muy grande, ¿eh? El Molinón es un campo con las medidas, es un campo grande. Los equipos que vengan aquí a defenderse, lógicamente, estar defendiendo 90 minutos es mucho tiempo. Y aparte de eso, el Sporting, si no estoy equivocado, es el equipo máximo goleador de la categoría. Sí. El otro día lo vimos, no tuvieron su día mejor los puntas, pero es que cualquier balón que cae cerca de ellos es peligro, la verdad que es peligro, tanto por arriba como por abajo.
Ahora mismo el medio campo del Sporting es un medio campo también, yo creo que para mí de lo mejor de la segunda división. Es un medio campo creativo que lo tiene todo. La verdad que el Sporting para ser la categoría en la que es, ya te digo, creo que en un principio, lógicamente, si los equipos vienen a encerrarse atrás y a no dejarte jugar, pues bueno, no va a ser fácil. Pero bueno, también es cierto que los equipos como el Sporting en esta categoría pues tendrán que buscar sus medios para solucionar esos problemas y los equipos que vengan a encerrarse pues que salgan de aquí con el resultado negativo, ¿no? En contra, no buscando lo que quieren en un principio. Ya te digo que el Sporting yo creo que tiene recursos de sobra para solucionar esos problemas. Y también el balón parado, uno de ellos, ¿no? El balón parado, sí, por arriba va muy bien, crean muchos problemas en los saques de banda. Ya vemos también que en los saques de banda es un equipo que crea muchísimos problemas, porque un saque de banda en el Molinón, ya ves que es un córner prácticamente. Es un córner prácticamente. Otro día tuvo la ocasión Bernardo en aquel remate de cabeza. Cualquier rechace que pueda quedar por ahí es un peligro. Tiene muchas formas de originar peligro el equipo, tal y como está planificado el Sporting. Y ya te digo que yo creo que en casa, bueno, llevamos estos 2 últimos domingos con empates. Uh-huh. Pero queda muchísima liga, quedan muchísimos puntos. Yo creo que el equipo además físicamente está bien trabajado también. La afición, es que si te pones a mirar, el fútbol lógicamente no deja de ser fútbol y pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que lo tiene todo a favor, el Sporting para al final estar donde todo el mundo quiere que, todos los sportingistas quieren que esté el equipo, ¿no? Que es en primera división. Pero aparte de tener todos esos recursos que dices y de tener toda esa capacidad general ofensiva que tienen, quizá le está dando un poquitín la vuelta a la tortilla en cuanto a los resultados de casa y fuera. Eso da también cuenta de que quizá le cuesta un pelín más cuando tiene que ser el propio Sporting el que lleve la iniciativa, la batuta, el que tenga que generar, el que tenga que proponer fútbol, que no digo que en otros campos no lo vaya a hacer, pero quizá está un poquitín más dividida la posesión o la iniciativa de cada rival que se encuentra el Sporting en campos ajenos, que no son el Molinón, de cara a intentar ponerse por delante en el marcador, ¿no? Yo, bueno, la verdad que no sé lo que tiene pensado tampoco el entrenador del Sporting ni cómo va a afrontar los partidos de aquí a final de temporada, pero yo creo que el Sporting nunca puede, a día de hoy yo creo que el Sporting no creo que vaya a especular nunca con un resultado ni a dejar la iniciativa al equipo rival. Para mí, tal y como está hecha la plantilla, el nivel incluso que hay en segunda división ahora mismo también de los equipos, aunque sea una categoría muy complicada, porque no es fácil la segunda división, se ve sobre todo porque, bueno, hasta el sexto, si no me equivoco, el sexto creo que tiene 36 puntos, si no me equivoco, que es el Lugo. Está todo ahí a 2 o 3 partidos. Pero no sé, yo veo al Sporting, no sé, quizás sea demasiado optimista yo, no lo sé. Le veo con una solvencia grande y le veo con jugadores muy interesantes. Jugadores con experiencia ya y jugadores que no tienen tanta experiencia, pero que están dando la cara. Y repito, yo creo que el equipo tiene condiciones y tiene gente para resolver cualquier problema que le pueda ofrecer cualquier equipo rival. Es que además es el máximo goleador de la categoría, por lo tanto, quizás sí es verdad que estamos recibiendo a lo mejor más goles de los que se debían, porque creo que tenemos 31 goles en contra, creo, y 41 me parece a favor, o es el equipo más algo así. De la categoría. Entonces, por eso te digo que bueno, que quizá a lo mejor si hubiésemos tenido un poco más favorables algunos esos 2 o 3 empates que tuvimos por ahí, pues bueno, el equipo sería líder, ¿no? Pero ya tío, que es una categoría muy muy larga, muchísimos partidos, y al final el que tenga la plantilla amplia y una plantilla donde además al Sporting los cambios que hace no te restan, sino que te dan también. O sea, no son cambios que, bueno, pues hoy otros equipos a lo mejor los cambios se resiente un poco el equipo, ¿no? No tiene a lo mejor la calidad de los demás, de los 11, 12, 13, 14 futbolistas. Es que el Sporting tiene una plantilla, creo, amplia para afrontar esta categoría con todos los partidos que son, y además eso, que el que sale suma.
Próximo partido, muy complicado, Riazor. Yo creo que es una plaza a la que el Sporting le gusta, ¿no? Le va bien también en su manera de jugar al fútbol. Es un campo también grande. Es un equipo que también, lógicamente, va a proponer, porque también es uno de los llamados a estar arriba en la zona alta de la tabla. Y por lo tanto, yo creo que va a ser un sitio donde el Sporting se va a encontrar cómodo, amén de la cantidad de aficionados que van a desplazarse a Coruña, porque yo creo que es un desplazamiento apetitoso para la afición y también, pues, un duelo, yo creo que de primera, ¿no? De primera división. Sí, lo tiene todo. Dos equipos que yo creo que, bueno, que deberían de estar en la máxima categoría. El campo es un campo de primera división, la afición es una afición de primera división, el equipo es un equipo de primera división, por lo tanto se van a enfrentar, pues yo creo que dos equipos que al final de temporada van a estar ahí, los dos van a estar ahí, sin desmerecer a los demás, porque bueno, no está claro que lo que está haciendo el Eibar no es suerte, ni mucho menos. Cuando ya va a esta altura de temporada, es que algo están haciendo bien, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso, que bueno, por aficiones, el Deportivo y el Sporting van a ser dos equipos que al final de temporada van a estar luchando por ascender a Primera División, y va a ser un partido también que, bajo mi punto de vista, que tampoco va a ser a vida o muerte, porque quedan muchísimos puntos por disputar, pero sí va a ser un partido donde, bueno, pues te va a dar ese empujón para seguir ahí arriba, te va a dar ese empujón para ver que eres capaz de, si se gana, de vencer a un equipo importante en la categoría, y además se van a enfrentar el equipo máximo goleador con el equipo menos goleado. Sí. Por lo tanto, pues bueno, otra salsa ahí del partido para ver quién puede más, ¿no? Sí, la solvencia del Deportivo en defensa exactamente, o lo ofensivo del Sporting. O sea, bueno, va a ser un partido, y además me imagino y creo que se va a desplazar mucha gente de Gijón, por lo tanto está todo... La pócima está, vamos, yo creo que es una pócima muy interesante para ver. Sí, es un partido muy interesante, como decimos, el Deportivo de Coruña Sporting, se va a disputar este fin de semana, y que yo creo que, aparte de los alicientes que decía Arturo, el Sporting se puede encontrar también con un aliciente más, que quizás sea algo, la verás, con uno de la parte de arriba de la clasificación. Un empate te deja al Deportivo y al Sporting en la misma situación en la tabla clasificatoria, pero con un Sporting que tiene ganada la ventaja en el average particular al Deportivo, que quieras que no, eso empieza también a sumar de cara a la recta final de campeonato. Sí, tienes razón, la verdad que al final todo suma, los pequeños detalles al final se hacen grandes. Entonces es bueno que el Deportivo no dé la vuelta a la tortilla en este caso. Yo sigo diciendo que el Sporting creo que es un equipo que no debe ni creo que vaya a especular a ningún campo, sea el Deportivo, sea Zaragoza, sea Mallorca, sea Eibar, sea Lugo, donde sea, y que ya te digo, no creo que se paren a pensar en eso, pero también es cierto que si el resultado al final, por lo que sea, es un empate, bueno, tampoco vamos a decir que vaya resultado más negativo, ¿no? No, al contrario, para nada. Entonces yo creo que sí debe ir con la ambición que tiene que tener este equipo, pero lo que decíamos antes, también de vez en cuando hay que pararse a pensar un poco, y bueno, igual en un momento determinado el empate es un resultado estupendo, fabuloso. Pues sí, porque al final los jugadores del Sporting yo creo que tienen pues el desparpajo suficiente para jugar en campos así, porque te lo requiere un poquitín el no estar tan encorsetado en tácticas o en charlas del míster, y sí un poquitín más quizá en dejar ese desborde, esa imaginación que tienen los futbolistas de creación del Sporting, ¿no? Desde luego, la verdad que eso además es un campo que invita para ello también, es un campo con unas dimensiones de primera división también. El día, si acompaña, también va a ser importante. La afición, salir, no es lo mismo salir, repito, en segunda división ves partidos donde los futbolistas salen y hay 2.000, 3.000 personas. Sí, no, está claro. Ves el campo medio vacío, y quieras o no, pues bueno, también eso a veces influye un poco a la hora de entrar en el partido, de meterte dentro, pero sales aquí en el Molinón, 17.000 espectadores había el otro día, saldrás a Riazor y habrá otros tantos, o sea que por eso digo que es un partido que lo tiene todo, y que donde el jugador, pues ahí sí que no hace falta tampoco ni
ni motivarte con charlas de media hora o de 20 minutos. El futbolista tiene ganas de que llegue ese partido, porque estoy convencido de que los jugadores tienen ganas de que llegue ese partido. Y va a ser un partido, yo creo que bonito de ver, donde sí es verdad que el Deportivo, cuando se suele poner por delante en el marcador, es un equipo muy complicado de darle la vuelta, porque defensivamente es un buen equipo. De hecho, los datos están ahí, los goles que lleva en contra. Y bueno, por eso sí será también otro dato a tener en cuenta también de que habrá que intentar que el Deportivo no se ponga por delante, porque cuando el Depor se pone por delante, si es un equipo bien trabajado defensivamente. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues con esta charla, con esta visión sobre el partido pasado y el partido futuro del Real Sporting, volveremos con la charla de Segunda División B en unos instantes. Antes, dar las gracias a Arturo por estar aquí con nosotros y por charlarnos de la actualidad del conjunto rojiblanco. Muchísimas gracias, Arturo, te lo agradecemos de corazón. Nada, gracias a vosotros, y cuando me necesitéis, pues nada, aquí estamos. Bueno, pues volvemos en nada, la tertulia de Segunda B, aquí entre Asturias y Fútbol. Bueno, pues ya estamos aquí en la tertulia de la Segunda División B, después de analizar la actualidad del conjunto rojiblanco, el Sporting. Volvemos ahora con los equipos asturianos de la Segunda División B, y para ello tenemos con nosotros hoy nutrida representación de todos ellos. Empezando por mi derecha, tengo aquí a Abraham Albarrán, reciente incorporación del caudal deportivo. ¿Qué tal, Abraham? Muy buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, pues vuelvo ahora a mi izquierda, donde tengo a un jugador del Real Oviedo como Álvaro Coello, el que agradecemos estar aquí con nosotros esta noche. Álvaro, buenas noches. Nada, buenas, gracias a vosotros. Y a mi derecha tengo un poquitín más alejado a Paramio, jugador del Marino del Banco, que también nos acompaña con nosotros. Buenas noches, Paramio. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a un periodista de la RPA, como es Fernando García de Dios, al que agradecemos también el estar aquí con nosotros en la tertulia. Buenas noches, Fer. Muy buenas, Paco. Bueno, pues con todos ellos vamos a empezar a analizar lo que fue esta jornada, lo que pasó en la Segunda División B. El Oviedo no nos tiene mucho que contar porque no hubo partido, como sabéis, en Coruxo se suspendió por las malas condiciones del campo de Obao. Pero bueno, vamos a empezar por mi derecha, donde Abraham sí que nos tiene cosas que contar de su partido con el Racing de Santander, un partido que al final se empató a un gol y que no es un resultado del todo malo, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre el caudal y el Racing ahora mismo en la clasificación, ¿no, Abraham? Sí, bueno, lo que tú dices es eso, es la realidad. La diferencia tanto económica como en la tabla clasificatoria, podría decir que nos tenían que haber pegado un baño o haber ganado simplemente, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos un buen equipo, estamos muy bien plantados en el campo, cogiendo las nuevas premisas del míster, y yo creo que todo lo que planeamos salió menos la victoria, porque fuimos a por los 3 puntos y ellos solo tuvieron una sola ocasión de gol, que fue el gol. Se adelantaron el marcador, luego tuvisteis que llegar a, que remar todo el partido para intentar llevar por lo menos algo positivo. Claro, eso es un hándicap muy grande, ¿no? Ya que ellos sin hacer nada han metido un gol, ese campo es muy difícil de jugar, y la verdad que nosotros lo intentamos por ambos lados, atacando todo el rato, defensa adelantada y dando un ritmo alto, y al final, mira, conseguimos empatar e incluso pudimos habernos llevado la victoria. Y nada, contentos hay que estar también, ¿no? Porque tampoco puedes, en esta situación que estamos, tampoco sacar mucho pecho, y sacar un punto contra el primero no lo hace todo el mundo. Quizá, por la circunstancia que se dio, quizás sea el mejor equipo que haya podido visitar al caudal deportivo en esta jornada, ¿no? Porque bueno, pues era algo que era ya de por sí motivante, el que te venga esa afición, ese equipo, ¿no? Sí, pero bueno, el próximo partido contra el Tropezón es igual de motivante para nosotros, ¿no? Porque estamos ahí, la clasificación no engaña, igual que el verde no engaña, la clasificación dice que todos los partidos son importantísimos, y la verdad que la afición que llevó el Racing hizo un partido muy especial, pero bueno, una vez que estás dentro del campo no ves que ni que sea el Racing ni que sea nadie, simplemente ves que estás siendo superior y quieres ganar, y cuando ya al final tienes que amarrar el empate, lo amarramos bien y muy contentos. ¿Sensaciones en lo personal de Abraham en este estreno? Hombre, de menos a más, como todo, ¿no? Llevaba 6 meses prácticamente siendo el primer cambio del Avilés, y bueno, la verdad que es como haber tenido una triada o algo de eso, porque volver a jugar, el ritmo de competición, aunque estés bien físicamente, se nota, ¿no? Y encima una piedra de toque como el Racing de Santander, pues la verdad que fue un partido difícil.
con el paso de los minutos fui encontrándome mejor, haciendo poco a poco mi juego, ayudando a mis compañeros y la verdad que, como dice la gente, que es para estar muy contento y así me fui del campo. Bueno, pues volviendo ahora un poquitín aquí a mi izquierda, hablar del Real Oviedo, que no hubo partido, Álvaro, que no pudisteis jugar en el campo de Obao. ¿Tan mal estaba aquel campo o fue más por la alerta que quizás se activó? Hombre, en principio, cuando estábamos ahí el sábado teníamos todo planeado, nosotros contábamos con jugar y sí que nos dijeron que el campo estaba bastante mal. Y luego, si a eso le añades que había alerta roja con todo el temporal que está habiendo ahora por todo el norte y también allí en Galicia, pues nos dijeron que nada, que se suspendía definitivamente y que merecía, pues no valía la pena viajar para esperar. ¿Para qué? Si ya está mal el campo y encima te viene una alerta roja al fin de semana, pues mira, lo más fácil fue suspenderlo y ya se jugará cuando el campo esté bien. ¿Vosotros, tanto los jugadores locales como vosotros, estáis dispuestos a jugar o veis que podía correr peligro vuestra integridad? Bueno, no, nosotros nuestra idea desde el primer momento era jugar y hasta que no se dijese lo contrario y la federación fuera allí y lo comprobase y se diera el partido por suspendido, nosotros preparamos el partido igual que todas las semanas. Entrenamos el sábado, estábamos en chándal todos y casi subiéndonos el autobús hasta que nos dijeron que se suspendía. Nosotros, en ese sentido, todos contábamos con jugar y de hecho nosotros queríamos jugar. Ahora salisteis de la zona de la fase de ascenso con este partido que no se jugó de momento y ahora llega el Marino del Luanco, un equipo que bueno, todos los conocemos, los equipos de Quirós, y ahora mismo pues el Marino, haciendo un muy buen fútbol, llega a un Carlos Tartiere que quizá os pesa un poco. Bueno, también todos los años el Marino pues siempre se dice que qué tal equipo hará, que si cambia el equipo. Al final ya los de aquí los conocemos, sabemos que todos los años hacen equipo competitivo, que encima pues están ahí en mitad de la tabla, que yo creo que se van a salvar y cómodamente porque tienen equipo para ello, lo están haciendo bien y encima los jugadores pues hay muchos que son ex del Oviedo y que van a venir al 100% para demostrar que ellos estuvieron aquí y que podían seguir. Esa es la realidad. Entonces nos lo van a poner pues muy difícil. Nosotros lo tenemos clarísimo también. Quizá vosotros también tengáis un extra de motivación. 1, porque no jugasteis el partido contra el Corusio. 2, porque os quitaron esa plaza de ascenso. Y 3, porque es un equipo asturiano, ¿no?, que se conoce. Sí, pero la motivación que tenemos que tener en todos los partidos también. Si es que si no tenemos ese extra de motivación ahora, que nos estamos jugando todo, que a partir de ahora, febrero, marzo, es cuando te juegas todo, pues no vamos a ningún lado. Nosotros tenemos que ir con la motivación, todos los partidos, creo que a nosotros nos quedan 13 partidos, tenemos que ir con la motivación al 100% y intentar ganar todo lo posible porque está caro el primer puesto. Ahora mismo el Real Oviedo pues está un poquitín más lejos del Racing de Santander y quizá pues la mente está un poquitín fijada en ese partido de Corusio, que tenéis que jugar contra ellos todavía y que tenéis que todavía queda lejos en el tiempo, que tenéis que recuperar ese tiempo perdido. Sí, pero bueno, eso ya llegará, ya te digo, no tenemos que centrarnos ahora en la clasificación, ni por lo que tú dices que esperemos que sea momentáneo, pero el hecho es que ahora estamos fuera del playoff, pero no tenemos que mirar a la clasificación ni por eso, ni porque nos falte un partido, ni nada de eso. Nosotros tenemos que, como dice el Cholo, ir partido a partido y mentalidad... Cholista. Sí, hay que ser cholista aquí, partido a partido y mentalidad no de entrar en playoff, mentalidad de coger al primero, que en este momento es el Racing y que está ahí. Son 7 puntos, pero que perfectamente creo que podemos recortarlos. Agradeciste el empate del Caudal, ¿no? Sí, bueno, y además, oye, porque no solo porque nos ha hecho una mano con el Racing, también es un equipo asturiano y yo creo que todo lo que sea que los equipos asturianos ganen y salven la categoría, yo creo que es lo mejor para el fútbol asturiano. Pues sí, es bueno para todos. Esta semana, por circunstancias, hay dobles enfrentamientos entre asturianos. Tenemos otro representante aquí del Club Marino del Luanco. No estás teniendo demasiada participación en el cuadro de Quirós, pero supongo que también vivirás esas sensaciones antes de visitar el Tartiere, ¿no? Sí, hombre, claro. Siempre da gusto, vamos a decir, ir al Tartiere. Nunca es un partido, dicen que es un partido más, pero bueno, al final es el partido del año. Lo decía Álvaro también, que hay muchos jugadores ex-oviedistas, van a jugar ese partido que siempre queda la piquilla de, a lo mejor, no, quiero demostrar lo que no pude en su momento
y al final es el partido del año y nosotros vamos a por los 3 puntos, lógicamente. Un gran escaparate, el Tartiere, en el que, bueno, te gustaría, supongo, también tener tus minutos, ¿no? Hombre, como todo jugador, ¿a quién no le gustaría jugar en el Tartiere? Un campo, normalmente 9.000, 8.000 espectadores, siempre es de agrado jugar. Esta semana pasada tuvisteis un partido bastante complicado también contra otro equipo asturiano como fue el Sporting B, que lograsteis empatar también y que, bueno, os deja a los dos empatados a punto, seguís en esa zona media de la tabla clasificatoria. Sí, hombre, es una zona tranquila, pero ya ves cómo está el grupo. Te descuidas 2-3 partidos, pierdes esos 2-3 partidos, o mismamente los ganas y te pones arriba o te pones abajo en un momento. El Mariano Blanco decía que estaban empatados a puntos, no, saca un punto el Sporting B, sigue sacando un punto el Sporting B, tenía 34 tenía 33, ahora 34 y el Mariano se queda con 33 puntos, lo que decía Quirós, ¿no? Un poco, cuando estuvo aquí, decía que casi no había que fijarse el objetivo de la salvación, sino ir un poco más allá, mirar un poquitín más allá, que siempre quizás sea lo que le quede corto al Marino, la mentalidad. Sí, si te fijas años atrás, bueno, siempre dicen en el vestuario que al final cuando están ahí justo al momento de a lo mejor estar entre el sexto, séptimo puesto, siempre pasa, o lo dice el míster, que a lo mejor pierdes el partido decisivo para meterte entre esos 7 primeros clasificados y a ver, siempre depende cómo te salgan 2 o 3 partidos ahora, puedes ir más arriba o quedarte donde estás o irme incluso más abajo. ¿Cómo viste el partido contra el Sporting B? ¿Cómo viste a los yogurines, a los que llaman yogurines? Bueno, yogurines, la verdad que con todo, algunos llevan más años que otros en segunda B. Entonces, bueno, la primera parte ellos, la verdad que yo sinceramente, hombre, tuvieron 3 o 4 goles cantados. La segunda parte nos supimos recomponer y hasta el último minuto que tuvo un gol Paulín en el 92-93, estuvimos ahí para intentar buscar el empate, la segunda parte. Bueno, Fernando, acabando un poquitín la ronda de la mesa contigo, ¿te toca el sábado ir a Marea a ver el Sporting de Avilés? Así es, me toca retransmitir el partido para la radio autonómica, ese choque asturiano, Sporting B, Juventud, ante el Avilés, un equipo de veteranía que también tiene sus jugadores jóvenes, lógicamente, pero que tiene una visión distinta, ¿no?, en el campeonato. Mientras todos sabemos, el Avilés quiere, aunque digan que el objetivo es la permanencia, los futbolistas son ambiciosos como todos los jugadores, y si pueden situarlo en puestos de Copa del Rey de cara al próximo ejercicio o incluso meterse en el playoff de ascenso, como ocurrió la pasada temporada con el Caudal Deportivo de Mieres, mejor que mejor. En el Sporting B se ve el cántaro, como quien dice, medio lleno, ¿no? La permanencia está a la vuelta de la esquina, como es el caso también del Marino de Luanco, que están haciendo los ejercicios a la orden del día. Lo que ocurre que, bueno, la cautela que pide Abelardo, ¿no? Hay que seguir creando chavales, seguir formando futbolistas de cara al primer equipo, y eso es otra de las misiones. Así que vamos a ver 2 equipos con 2 pretensiones bien distintas en el terreno de juego, 2 equipos, o mejor dicho, 2 conjuntos con futbolistas a los cuales les gusta tocar el balón. Sí, yo pienso que se va a ver un buen espectáculo este fin de semana en el Pepe Ortiz. Choques un poquitín especiales todos ellos, tanto el Oviedo Marino como el Sporting de Avilés, cargados también de gente que se conoce, gente relativamente cercana, que prácticamente, pues, por una u otra circunstancia llegaron a coincidir en el mundo del fútbol. Y en el caso del Sporting de Avilés también es así, que bueno, tienen esa cercanía, esa especialidad de ese choque, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso del Sporting B va a ser especial principalmente para Johnny, ¿no? Estuvo la pasada temporada en el cuadro real avilesino después de haber estado en el filial del Getafe, y después pues muchos futbolistas del Real Avilés estuvieron en el Sporting B o incluso en el primer equipo, casos de Omar, casos de Gerardo y unos cuantos más futbolistas del conjunto blanquiazul, ¿no? Yo pienso que claro, hay una situación que va a ser pues chocante, ¿no?, para algunos de ellos. Oye, que se tenga que disputar ese partido en el Pepe Ortiz, porque no se puede disputar en el Molinón, ¿no? Sí. Que es donde yo pienso que tendrían que jugarse, desde mi punto de vista, ¿no?, los partidos de enfrentamientos entre asturianos cuando visitan al filial sportingista. Sí. Al igual que cuando llegue a Asturias el Racing de Santander para enfrentarse al Sporting, dado el número de seguidores que tiene el conjunto cántabro, yo pienso que tendría que habilitarse, ¿no?, que es un premio para los futbolistas. Ya el caso del Carlos Tartiere, ¿no? Pues se hizo el año pasado con el Tenerife, creo recordar, ¿no? Sí, pero fue en ese caso por un tema de horarios. Fue por un tema de horarios. El Tenerife finalmente no podía disputar el partido el domingo a las 12. Los canarios, por esa regla de 3 de que tienen que jugar siempre a las 12 por los vuelos, sí,
no se pudo hacer y finalmente se jugaba el domingo a las 6 de la tarde, creo que hace 2 temporadas. Entonces, claro, yo pienso que fue más bien un tejemaneje por parte de la directiva del Tenerife, diciendo que no tenían billetes para aquel vuelo. Sí. Entonces lo que querían era un campo pues con unas condiciones que ellos pensaban que iban a ser mejores, ¿no? Pero bueno, las dimensiones del Pepe Ortiz son las mismas que el Molinón, el estado del terreno de juego yo pienso que es el mismo, se mira con el mismo cariño tanto un campo como otro, y son peculiaridades, pero quizás ese premio que se merecen los futbolistas asturianos, ¿no?, por estar estas últimas temporadas tantos conjuntos en esta categoría, sería pues eso, brindarles la oportunidad de jugar no solo en el Carlos Tartiere, lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente el Oviedo está en segunda división B, se merecería estar en segunda o en primera por su historia, por sus seguidores y por qué más, porque es asturiano, todo hay que decirlo, ¿no? Cuantos más asturianos estén arriba, mejor que mejor. Pero yo pienso que sería un premio, ¿no?, por parte del Sporting otorgarle a esas visitas de asturianos, conceder el Molinón. Es algo que, desde mi opinión, tendría que mirar la directiva. Pues sí, la verdad que es una reclamación yo creo que justa y noble de todos los equipos asturianos para visitar el campo del Molinón. Abraham, volviendo otra vez a ti, al partido que tenéis este fin de semana contra el Tropezón, domingo a las 5 de la tarde, y no sé si te esperas una batalla o la guerra directamente. No, me espero un partido de fútbol. O sea, es que esperar. Una batalla, oye, quien quiera ir a eso, para eso están las películas esas de Troya y eso. A jugar a fútbol no se va a la guerra, se va a jugar a fútbol. Yo cuando era pequeño me dijeron, ¿tú qué quieres? ¿Correr o ir a jugar a fútbol? No, me dijeron jugar a fútbol, no pegarme con nadie. Yo creo que el mejor batalla, como tú dices, que puede haber es jugar bien al fútbol. 27 puntos el Tropezón, 21 el Caudal, sería pues no solamente... Un partido menos nosotros. Exactamente, pero no solamente serían 3 puntos, sino que además recortar con un rival directo, son casi 6 puntos, ¿no? Recortar una diferencia. Tú ganas, ellos no ganan. Sí, yo creo que, yo por lo que vi, yo jugué contra el Tropezón ya con el Avilés y tienen buen equipo, tienen buenos jugadores, o sea, pero bueno, han ganado últimamente ahí al Burgos, que sorprendió a propios extraños, 0-1 encima el Burgos jugándose cosas buenas, y yo creo sinceramente que nosotros tenemos mejor equipo. Hay que plasmarlo en el campo como estamos haciendo ahora últimamente, darle un ritmo alto y ya está, no hay más rollo en esto del fútbol. O sea, si juegas con tus armas tienes más posibilidades de ganar. Vosotros en el Caudal ahora mismo, pues no cabe duda que el salto de calidad que se dio fue importante con las nuevas incorporaciones, ¿no?, de este mercado de invierno. Bueno, es un salto de calidad. De momento empatamos, a ver si ahora vamos a... No, la verdad que por ejemplo la gente que hemos venido, más la que se ha recuperado de lesiones, la incorporación de Tomé, que es un entrenador que yo ya conocía, por ejemplo, y es un entrenador que realmente te convence de que hay que jugar al balón, y jugar al balón no es vamos a jugar como el Barça, no, es con nuestras virtudes aprovecharnos, sin fijarte tanto en el rival. Yo, por ejemplo, contra el Racing, porque jugué contra ellos, pero no se habló absolutamente, y es de las primeras veces que me pasa en mi vida, del equipo contrario. Simplemente 4 puntualizaciones al central, oye, mira, que este cae para acá y este para acá. No, en otros equipos que he estado, yo, por ejemplo, la otra vez que fui a hablar contra el Racing, parecía el Bayern de Múnich. O sea, yo lo oía hablar y digo, es que vamos perdiendo ya. Y esa fue la mentalidad que tenemos ahora, y al Tropezón vamos a ir de igual manera. Yo sinceramente no sé cómo juega el Tropezón, sé cómo vamos a jugar nosotros. Si luego te ganan hay que darles la mano, y fueron mejores. Bueno, pues esa es la visión del fútbol que plantea Tomé en el Caudal Deportivo. En el Real Oviedo tenemos a Carlos Granero, que bueno, pues yo creo que se vio envuelto en una tensión en la que hubo diferentes lados de esa tensión. Yo creo que aquí hay un poquitín más de carga mediática en cuanto a lo que ya el Real Oviedo, y quizá pues yo creo que supo manejar esa tensión, ¿no? Sobre todo no cargamos a los otros con excesiva. Sí, pero bueno, por eso también pues nadie, o sea, todo el mundo lo sabe, tiene experiencia de sobra en la categoría, y yo creo que lleva bastantes temporadas a la espalda como entrenador. Yo pues creo que eso lo sabe manejar, y yo creo que al final se hizo bien, y pues ahora yo creo que lo que hay que hacer es centrarse en lo deportivo. Sabemos que más en un equipo con
con esta carga mediática, lo que decías, pues siempre va a haber algo extradeportivo, siempre se va a hablar de algo, si no, pues una cosa, a mitad de temporada es otra, rumores que surgen siempre pues en los mercados de invierno. Tanto jugadores como entrenadores tenemos que centrarnos en lo que decía Abraham, que es el balón, y en el verde, y lo demás pues que sea para pues prensa, aficionados, todo eso está muy bien, pero nosotros yo creo que tenemos que tener la categoría y la experiencia de saber abstraernos de eso, y yo creo que cuanto más lo hagamos y más nos centremos en lo deportivo, mejor nos va a ir a todos. Y yo creo que también tenéis un grupo humano dentro del vestuario que está acostumbrado a todo esto, porque la mayoría o muchos de ellos vienen de equipos donde también se maneja esta supuesta presión, ¿no? Sí, lo que te decía, y es que no queda otra, tenemos que aprender a vivir con ello, y el que pues no esté acostumbrado a ello, pues que vaya aprendiendo rápido y que se acostumbre, porque aquí siempre va a haber eso, y tanto para el equipo como para el jugador, cuanto menos caso haga de lo de fuera y cuanto menos mire hacia afuera y más mire hacia adentro, mejor le va a ir. Marino, volviendo a Paramio, tenéis... Ahí sí que hay presión. Sí, ahí sí. la presión, bueno, quizás se la quitan ellos mismos, ¿no? Ahora mismo casi salvados, ¿no? En esa zona relativamente cómoda de la clasificación. ¿Qué os dice el míster? ¿Qué os comenta acerca de estos partidos, por ejemplo, como lo que vais a jugar en el Tartiere? Hombre, siempre nos comenta que hay que ir a por los 3 puntos, como es lógico. Si vas a un partido a empatar, lo vas a acabar perdiendo. Entonces, bueno, el domingo es un buen escenario, vamos a decir, para llevar 3 puntos, o para intentarlo por lo menos, porque sabes que si vas a por los 3 puntos, a lo mejor puedes sacar algo positivo. Si vas a empatar directamente, vas a acabar perdiendo seguramente. Entonces, bueno, hay que intentar mirar cotas más altas. Ya hemos ganado en Ferrol, entonces siempre se puede hacer en escenarios bonitos, vamos a decir, algo bonito. ¿Opináis los demás de este partido, de lo que da Marino? Pues son choques impredecibles, ¿no? Antes lo comentábamos, que son rivales que se conocen muy bien, hay antiguos compañeros en ambos equipos, además con toda la tecnología que hay ahora, que puedes conseguir los partidos hasta de la Liga Kazaja, de la regional, es decir, los informes están a la orden del día, y más en Asturias, ¿no? Que uno pues se acerca a un campo, se acerca a otro. Mismamente Álvaro Muñiz, jugador del Marino del Banco, es un asiduo en el Pepe Ortiz, cuando el Marino, pues yo qué sé, tiene un enfrentamiento un día distinto que el Sporting B, los jugadores del Caudal van a ver partidos del Avilés, los del Avilés van a ver partidos del Oviedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿quién va a ganar? Pues eso, pues en un principio hay favoritos, ¿no? Racing, Oviedo suelen ser los favoritos. ¿Por qué? Por historia, por jugadores, por equipo en sí. Pero claro, cuando se pone el balón a rodar, todo cambia. Mucha gente diría, hace una semana, el domingo a las 11 de la mañana, el que entraba en el Hermano Santuña diría, ¡buah! El Racing mete una paliza al Caudal porque el Racing es el señor Racing, viene con Paco Fernández. Pero ¿qué pasó? Que salió el Caudal Deportivo de Mieres con las ideas muy bien plantadas sobre el terreno de juego, se enfrentó a un Racing que lo que mejor demostró fue su defensa, y gracias a ello el Racing solo encajó un gol, que podría haber encajado 2 o 3 tranquilamente. Un tiro a puerta del Racing de Santander entre los 3 palos, o mejor dicho, no un tiro, sino un gol como entró, ¿no? De cabeza, que fue una jugada... De Changuay, como se dice aquí en Asturias. Exactamente. Un gol que entró como entró, y así está la cosa. Y al final, empate a 1. Y mira que la gente daba igual por desahuciado hace semanas al Caudal Deportivo. Ahí lo tenemos, con jugadores como Abraham dándolo todo en el campo, y que yo estoy convencido que el Caudal va a salir adelante. Pero ¿quién sabe decir si un partido... O por ejemplo, mira, un caso, el Oviedo. Cuando fueron a Noja, partían como favoritos. El Noja, claro, sí. La situación del Noja, la situación económica que estaban viviendo los jugadores del Noja, pues todos decían, el Noja va a ser aquí el equipo donde todos sumen los 3 puntos aquí a ganar, a saco. Y el Noja pues igual puso más bemoles que nunca, quizás por el tema de, señores, empieza ahí el mercado invernal, vamos a dejarnos ganar o vamos aquí a salir a por todas para intentar buscar un sitio mejor donde poder ganar las habichuelas. Por ejemplo, Marino del Banco, uno de los equipos con la economía o con las arcas más pequeñas de toda la segunda B. Ahí lo tenemos año tras año, a veces ya sin pasar apuros. Mira este año,
lo diga Carlos mismamente, cómo están las cosas, que van muy bien. Haciendo buenos equipos siempre desde también a veces una base de la tercera división, ¿no? Y sondeando sobre todo, lo primero que hace Luis Gallego es mirar qué es lo que hay que acabar primero de contratar, los sub-23. Vamos a ir a sondear los mejores sub-23 que hay en el mercado asturiano. Se patean la tercera división, cogen a los mejores sub-23 y los fichan. Y después ya van llenando el resto de huecos que tienen. ¿Qué hizo este año, por ejemplo, el Real Avilés? Pues utilizó la práctica del caudal deportivo de Mieres de temporadas pasadas. Vamos a sondear todo el mercado asturiano, vamos a traernos todos los futbolistas asturianos que andan por fuera y nos vamos a traer una de las últimas incorporaciones, por ejemplo, en un caso de Omar. Estaba en el Huracán de Valencia, se lo volvieron a traer para Asturias. Y después, pues hay puestos que igual quedaban vacantes, pues trajeron a Miquel Méndez, procedente del Baracaldo. También alguien que había destacado mucho, como Alex Arias en el Marino. Exactamente. Entonces, claro, en el caso del caudal deportivo, ¿qué hizo? Pues cuando Marino y Real Avilés liquidaron el mercado, el caudal, pues lo que le pasó fue que con la salida de Paco, la contratación de un director deportivo, todo lo que se tardó en fichar un entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso lastró muchísimo. Lastró muchísimo. Otro caso, el Oviedo. El Oviedo desde un principio sabía lo que era lo que necesitaba fichar y que fue lo que fueron contratando a razón de una planificación. Quizás no buscaron jugadores asturianos y buscaron otros fuera. Sí, no, el mercado del Oviedo quizá fue el único que rastreó un poquitín el mercado exterior, aparte de lo que decías de la opción del Avilés, ¿no? Que eran jugadores de Asturias, pero que estaban fuera, muchos de ellos. Bueno, pues volviendo un poquitín a los dos partidos que hay ahora mismo, los choques, ya hablamos antes con Abraham del tropezón caudal, volviendo otra vez a los dos choques asturianos, comentar un poquitín la opinión de los otros dos equipos o de la segunda división B, porque hay un Sporting B Avilés, por ejemplo, que espera Álvaro Cuello. Pues ya sabemos que lo que decías de los chavales del Sporting B, que si son chavales, que tal, hay alguno ahí que lleva 3 o 4 temporadas rindiendo y a buen nivel. Hablábamos antes del caso de Johnny. Yo con Johnny creo que estuve hace 3 o 4 años en el filial del Oviedo y mira, sí ya llovió. Y que sí, Marino, Getafe, luego creo que fue Avilés y Sporting. Son gente de sobra contrastada ya, sabemos la calidad que tienen y como él hay muchos chavales que están despuntando. Alain tiene... Yo jugaba contra él en juveniles ya, es que... Y bueno, y otro chaval, Julio, un chaval que está, no sé si tiene 17, 18 años y vemos que rinde a un buen nivel, incluso que parece que tira para arriba. Son gente con mucha calidad, yo creo que tampoco se pueden fiar de eso, aunque también el Avilés tiene un equipazo. Va a ser un partido seguro que muy disputado y al final, pues como casi siempre en la segunda B, el que menos errores cometa, me imagino que será el que se lleve el gato al agua. Estoy por preguntaros un poquitín sobre los que vosotros consideráis como los favoritos para meterse ahí en playoff de ascenso, tal y como está ahora mismo la clasificación. Hombre, siempre están los 3 primeros equipos, que siempre esos 3 van a mantenerse, yo creo que ahí dentro del playoff. Y luego siempre, la cuarta plaza siempre hay que volver al Oviedo mismo porque acabará entrando seguramente entre los 4 primeros. Pero hombre, la cuarta plaza esa va a estar disputada por unos cuantos equipos. Yo creo que empezará a romperse la clasificación en un par de jornadas 3, empezará un poquitín a dejar en mitad de la tabla, parte de arriba, parte de abajo. Entonces a ver cómo se desarrollan estas 3 jornadas y a partir de ahí, los 3 equipos de arriba más alguno que se enganche ahora en este mes de febrero. Abraham, por calidad, ¿se meten tus ex compañeros ahí en la parte alta de la tabla? Ojalá que sí, pero bueno, esto es muy largo. Pero bueno, aquí lo que hay mucho en Asturias, y en el fútbol en general, es el desconocimiento a la gente, ¿no? El menosprecio que se hace a los equipos, es decir, el Racing tiene que quedar primero porque es el Racing. No vieron jugar nunca al Guijuelo porque llevan un jamón aquí colgado y piensan que son una banda, y para mí, con el Compostela, el mejor equipo que he visto este año. Y mira, el Compostela en el Pozo y el Guijuelo arriba, ¿sabes? Pero que son gente que no tienen nombre que quizás tiene el Oviedo o tiene el Racing. A mí me gustaría que el Oviedo, por ejemplo, quedara el primero para que pudiera subir, para que un enfrentamiento directo y subiera, antes que el Racing, un ejemplo. Pero está claro que van a quedar Racing de Ferrol, Oviedo, bajo mi punto de vista. Guijuelo, Avilés va a estar ahí metido y, va a estar entre 6. El Burgos tiene un partido menos, si lo logra ganar se engancha, el Orense si soluciona
entre comillas, problemas económicos, que los tiene, ¿no? Y eso siempre hay a gente que le afecta más el no cobrar que a otros. El dinero es el mismo, pero si tú tienes un colchón, ¿sabes? Te va a costar menos que el que vive al día, que está sufriendo, encima está jugando. Entonces yo creo que son esos 6 equipos con el Orense, me atrevería a decir. De ahí para abajo, yo creo que de los que tienen 33 puntos para abajo, no tienen nada hecho, ¿eh? Pero este año con 40 puntos se van a salvar la gente, yo creo, no va a falta llegar ni a 44. Yo comparto la opinión con Abraham, esos 6 equipos que van a estar ahí en la lucha hasta las últimas jornadas, ¿no? Puede que se fracture dentro de 4 o 5 jornadas más aún la competición, la tabla clasificatoria, y se verá claramente esos 6 equipos que ha mencionado antes Abraham. Hombre, yo creo que el Racing de Santander, el Racing de Ferrol y posiblemente el Guijuelo vayan a estar ahí metidos hasta la última jornada. Igual uno de ellos pincha en las últimas jornadas y acaba cediendo su puesto, pues lógicamente al Real Oviedo y al Real Avilés, ¿no? Que serán los equipos que nos gustaría que estuviesen en ese playoff de ascenso. Pues sí, la verdad que nos gustaría a todos que estuvieran, bueno, cuanto más equipos asturianos estuvieran en la parte alta de la clasificación, mejor. Me acuerdo de alguna rueda de prensa donde algún entrenador comentaba que incluso el Sporting B veía como un gran potencial como para meterse en la fase de ascenso. Creo que lo había escuchado del entrenador del Orense. Porque firmaron allí los del Pito Velarde, pues uno de los mejores partidos de la temporada. Bueno, vamos a ir despidiendo esta tertulia de segunda B, agradeciendo a todos ellos, empezando por Álvaro Coello, al que agradezco enormemente que haya venido aquí a los estudios de Teleasturias. Muy buenas noches y muchísimas gracias. A vosotros, buenas noches. Abraham, lo mismo te digo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plato de Teleasturias y bueno, pues muchísima suerte en tu nueva andadura. Vale, muchas gracias. Fernando, ¿qué decir? Un placer también tenerte aquí, esa sabiduría que transmites de la segunda división B, también que nos la pongas aquí un poquitín en pantalla. Muchísimas gracias. Gracias, Paco, a ti. Y para mí también, desearte muchísima suerte en tu andadura en el Marino, que acabes teniendo los minutos que creo que puedes Eso llegar. Eso es lo que buscamos todos. Muy buenas noches y gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues con todos ellos despedimos esta tertulia de segunda B. Nada, volvemos con la de tercera división aquí en Teleasturias, Asturias y Fútbol. Bueno, pues ya estamos otra vez inmersos en otra tertulia más. Esta es la de la tercera división, la última categoría nacional que abondamos aquí en Asturias y Fútbol, en Teleasturias, los jueves por la noche, como siempre. Y hoy tenemos a 2 implicados en esta lucha por el descenso, por eludir los puestos más bajos de la clasificación. Tenemos aquí a mi derecha a Pablo Villar, al que saludo y agradezco el que venga aquí esta noche a Teleasturias, entrenador del Luarca. Muy buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias por acordaros de nosotros. Y a mi izquierda tengo a Miguel Nieto, jugador del Real Tapia, al que también agradezco muchísimo el que venga hasta aquí, hasta Teleasturias. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Y como siempre, Pelayo, al gran Pelayo, a Pelayo Alijostes, al que está poniendo en antena el fútbol femenino todos los lunes con muy buena o aceptable acogida, ¿no, Pelayo? Sí, la verdad que está teniendo bastante repercusión y la verdad que muy contento por el proyecto, un poco innovador aquí en Asturias y la verdad que muy agradecido tanto por la gente que apoya, por los clubes que están mostrando pues una colaboración total, así que contento con ese programa. Bueno, pues con todos ellos vamos a empezar esta tertulia de la tercera división hablando inevitablemente de los equipos que están aquí representados y bueno, pues disculpando también a Nicolás Yerkan, que por problema de horario pues no pudo asistir con nosotros. Estaba inicialmente invitado a esta tertulia, él había venido, lo que pasa que bueno, pues vamos con cierto retraso sobre el horario previsto, como se suele decir. Vamos a empezar con el partido del Luarca esta semana pasada, que lograsteis vencer por un gol a 0 al Candás y que yo creo que os da un poquitín de aire en esa zona baja de la clasificación. Sí, así es. Conseguimos los 3 puntos que, aunque seguimos estando bastante lejos, es un importante soplo de aire fresco y que nos va a venir bastante bien para afrontar el resto del calendario. Hablabas de lo dificultoso del calendario en las primeras jornadas, cuando te toca un Langreo, un Covadonga, un Lugones, sí, un Lealtad y un Condal, casi nada. Y dices, bueno, nos vamos. Sí, para un equipo que bueno, a priori va a estar en la parte baja de la tabla, pues que te toquen los, entre comillas, gallitos del grupo, pues es bastante difícil. Aún así, en la segunda vuelta podemos rascar algún puntín que otro contra el Cova, contra el Condal y bueno, parece que enlazándolo con esta victoria ante el Candás,
que metemos un pequeño salto que, como te digo, ahora empieza nuestra liga, por decirlo de alguna manera, y es cuando de verdad tenemos que dar el do de pecho si realmente demostrar que podemos salir de ahí, ¿no? Y lo disteis el do de pecho contra el Candás esta pasada jornada, que os, como digo, que os permite acercaros un poquitín más al Candás. Son al final partidos de 6 puntos, ¿no? Sí. Tú sumas, el rival no suma, y eso es muy importante, ¿no? Sí, es eso. Ellos ganando, aparte de que tú incrementas tu cuenta, lógicamente, como bien dices, ellos es una semana que no suman. Además, luego al final de liga, no sé si valdrá o no, pero bueno, ya de mano tenemos también el golaveraje ganado, puesto que en La Mata también habíamos conseguido vencer. Y bueno, pues nos da muchísimo optimismo para seguir trabajando. El técnico más joven de la categoría, Pablo Villar. Sí. ¿Qué responsabilidad a la hora de afrontar este reto de tercera división? Sí, pero bueno, yo desde el principio, Chabolo me puso las cosas muy claras. Para mí fue un reto impresionante y súper atractivo, y estoy muy orgulloso de estar donde estoy, a la vez que agradecido de la oportunidad que me dieron. Y para empezar a afrontarte la Copa Federación, ¿no?, que tuviste que afrontar. Sí, porque bueno, digamos que por los motivos que habían pasado el año anterior, nos costó un poco más de tiempo empezar a hacer el equipo, limitaciones económicas y demás, y ya un 31 de julio pues ya vas a Miramar, ¿sabes? Con 5 entrenamientos o 6 que llevamos, y lógicamente te va limando, puesto que te va machacando, que resultado negativo, la gente ya te empieza a matar, entre comillas, y bueno, pues sin lugar a dudas pues te afecta negativamente. Todo un reto para el Luarca, para Pablo Villar como entrenador, y también a mi otro invitado que tengo aquí, el representante del Real Tapia, también todo un reto, Miguel Nieto, el venir del Comercial el año pasado, irte a un tercera división como el Real Tapia, lejos de tu casa, y bueno, pues una oportunidad, supongo, para estar en tercera división y intentar hacer las cosas bien y ponerte un poquitín, pues yo creo que el punto de mira o la meta es quedarte en esa tercera división. Sí, pues es una oportunidad que sale gracias a Quique Fanjul, que le tengo que agradecer la oportunidad de poder demostrar que puedo jugar en tercera división. Es un año en preferente que no es del todo bueno, pero tampoco no destaco en preferente, pero bueno, Quique ya me conocía, confía en mí y me lleva a Tapia, y por ahora las cosas, tanto con los compañeros como en el club, la pena son los resultados. Quitando los resultados, lo demás va perfecto. ¿Qué tal en el destierro del otro día, en Barcia? Es lo que hablaba antes Pablo, que cuando estás abajo, que las cosas empiezan a salir mal, y ahora que empezamos a sumar en casa después de ganar al Andés y al Candás, te viene una riada y tienes que ir a un campo sintético, que haya gente que no está tan acostumbrada a ello, y fue un partido complicado, pero bueno, partido sintético, que a algunos jugadores incluso casi les pilla de nuevas, pero bueno, no es un mal resultado tal y como están las circunstancias. Supongo que con ganas otra vez de volver a Xungueira, ¿no? Claro, y sobre todo con los últimos resultados, y los equipos ya les estaba costando mucho. Siempre tienes un Langreo, Lealtad, que son equipos superiores comparado con muchos de la tercera división, pero que ya estaba costándole mucho a los equipos ganarnos en casa. Supongo que un reto también para ti, para el propio Quique Fanjul, el confeccionar un equipo en tan poco espacio de tiempo, ¿no? En este verano, que prácticamente no se sabía si iba a seguir Quique, si seguían muchos de tus compañeros, si iba firmando por otros equipos a jugadores del Tapia, y luego al final os quedasteis, bueno, pues los que os quedasteis para sacar esto adelante. Sí, y además es lo que dices, que la confección de la plantilla se hace tarde y no puedes casi ya renovar a muchos jugadores que considerabas que se podían quedar, porque esos jugadores no pueden esperar tanto tiempo para saber si van a quedar en tercera división. Y luego se te empiezan a venir las lesiones y las tarjetas a lo largo de la temporada, y una plantilla corta. Nosotros esta semana contra el Industrial terminamos jugando con 3 juveniles, y contra el Uni aquí en el campo del Universitario también, y jugar con 3 juveniles contra equipos así es difícil. Los equipos del Occidente parece que se lastran un poquitín bueno, pues que no tienen tampoco muchos jugadores de los que nutrirse. Tú mismamente vives aquí en Oviedo, ¿no? Y muchos de tus compañeros. Sí, muchos de los que jugamos en el Tapia no somos de la zona, y además somos gente joven
que muchos estamos debutando en tercera división. No tienes el poder de elegir que probablemente había antes en el occidente para hacer buenos equipos. Ahora es difícil hacer un buen equipo que te pueda competir bien en tercera división, y encima en tercera división, como tú dices, hay 3 equipos en tercera, y en preferente hay dos, en primer regional hay otro. Hay muchos equipos y muy pocos jugadores para dar como para poder no hay el nivel, a ver si me explico, para hacer 3 equipos muy competitivos. Entonces ya más te tienes que nutrir de otros sitios, como por ejemplo eso de Oviedo o de Gijón, y ahí ya dependes de muchas ofertas de otros equipos de Gijón. Claro, entre comillas, a los equipos del occidente les favoreció que bajara el Navia la temporada pasada, entre comillas, siempre poniendo todo muy entrecomillado, porque ahí estamos en la tele y aquí a veces nos ve gente, pero sube el Andés, ¿no? que también es un hándicap, unos que se van del Tapia para el Andés. Claro, y es que es lo mismo, o sea, la distancia entre Andés y Tapia, o sea, te da igual estando allí, jugar en el Tapia que jugar en el Andés, estando en la misma categoría y estando tan cerca geográficamente, no hay nada de diferencia. Entonces ya te tienes que empezar a nutrir de, si el Andés te ficha un extremo derecha, tú ya tienes que ir a buscarlo más lejos. Claro. Volviendo otra vez un poquitín al tema deportivo, con pocos puntos en la clasificación, con pocos puntos en el casillero, no ocupáis la última posición, que ahora mismo la tiene el Andés, pero bueno, se ve difícil y complicado el salir de ahí. ¿Qué os dice Quique? ¿Qué se habla por allí? ¿Qué ambiente hay en el vestuario? Sabemos que es complicado casi desde el principio. Sabemos que somos un equipo joven y que las circunstancias del Tapia este año son las que son, pero nosotros salimos a competir todos los partidos, o sea, que el equipo rival, nosotros salimos a ganar todos los partidos, que el equipo rival no vea al Tapia, al último clasificado, penúltimo clasificado, antepenúltimo clasificado, y diga vamos a ganar 4-0. Nosotros salimos con la convicción de que vamos a ganar, y si a partir de ahí en las últimas jornadas llegamos con opciones, sería un éxito. Al Uni le costó, por ejemplo. Al Uni, sí, fue un partido difícil para ellos, también para nosotros, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer contra los equipos de arriba, y que no puede ser partidos fáciles para nadie que juegue contra el Tapia. Pues no, evidentemente en esta tercera división no hay partido fácil, ¿no, Pelayo? En esta jornada que hubo un poquitín de todo y que bueno, pues analizamos un poco los resultados de este domingo pasado, vemos la clasificación cómo queda y vemos lo comprimido, lo tremendamente comprimido que está todo, incluso con la victoria del Luarca Alcandás, que también se comprime un pelín la zona de abajo de la tabla, que parecía si acaso un poquitín más demarcada, pero que no lo está ni mucho menos. Sí, esa zona de arriba, por empezar de arriba abajo, pues podríamos decir que cada fin de semana le toca a uno prácticamente ser líder, se van turnando las posiciones, y la verdad que fue de nuevo una jornada en que el Praviano, yo creo que hay que destacarlo, se ha puesto como líder con 51 puntos, creo recordar, espectacular la temporada de los de Siel. También el Langreo, que rompe una racha muy negativa, 3 derrotas consecutivas para un equipo del nivel de Langreo, pues es una situación complicada. También pues destacaría al Ceares, que sigue luchando, consiguió esa victoria ante Lealtad y de nuevo le quita el liderato al conjunto de Villaviciosa, le supera en la clasificación, y el único que falló, aparte de Lealtad, que era un enfrentamiento directo, fue el Condal, que cayó derrotado en Posada Llanes ante un Urraca que lleva una racha pues realmente mala, y la verdad que consiguió una victoria muy importante. Equipos que llegan como un tiro, pues el Cova, que sigue espectacular, 0-3 en el Requesón. También quisiera destacar al Cudillero de Julio Arniella, que no han perdido partido en el 2014, están invictos y vienen también... También Entregos de invicto en el 2014. También llega, eso iba a dejarlo para el siguiente partido en el que iba a hablar, ese empate entre el Tuya y el Entregu, que no sé hasta qué punto satisface pues a ninguno de los dos conjuntos. Yo creo que van a intentar ya centrarse en meterse en la Copa Federación, se les va definitivamente el tren de intentar meterse en el playoff. Y por la zona baja, pues qué decir, el empate entre el Lenense y el Avilés B sirve al Lenense al menos sumar un punto y romper una racha negativa. La victoria del Luarca ante el Candás cierra afortunadamente el occidente esta temporada, 3 partidos, 3 derrotas ante Andés, Tapia y Luarca. La verdad que no le ha sentado nada bien al conjunto candasí en el occidente, y se queda a 6 puntos y llega a la zona complicada del calendario, a ver qué tal se les dan a los de Prendes. Y también pues entre el Tapia y el Gijón Industrial, un punto que yo creo que no es del todo malo para el Tapia, y
considero, bajo mi punto de vista, que es bastante bueno para el Gijón Industrial. Todo lo que no hubiera sido perder en Tapia, yo creo que es positivo para ellos. Lo decía aquí Roberto la semana pasada en la tertulia anterior, que quizá con un punto el Industrial pues siguiese manteniendo a raya a un rival directo, ¿no? Sí, exacto. Yo lo comentaba la semana pasada, en que tanto el Candás como el Industrial disputaban un partido bastante similar ante el Tapia y el Luarca, y todo lo que no fuera a perder era positivo, porque mantenías las distancias y tú sumabas algún punto. El Candás no lo consiguió, el Gijón Industrial sí, y deja al Tapia pues a la distancia a la que estaba y traspasar un partido yo creo que complicado. Los equipos de la zona baja siempre aprietan muchísimo, y yo creo que toda ventaja que puedas mantener pues muy positivo. Próximo partido, Pablo. Yo creo que hablar del próximo enfrentamiento que os toca y que bueno, pues ahora como dices, empieza un poquitín vuestra liga. Sí, bueno, este partido es la verdad que, bueno, bajo mi punto de vista es bastante complicado, puesto que el Real Avilés B en el Suárez Puerta pues compite muy bien, juega a un nivel muy alto y bueno, pues con un campo con mucho espacio, con jugadores muy rápidos, con muchísima proyección, y sí que nos va a costar por todas las dificultades que nos pondrán. Aún así, tenemos la necesidad de sumar y vamos a ir a por ello. Luego sí que es cierto que ya tenemos Andés, se nos mete por el medio el Luni, pero ya aparece luego el Industrial, y bueno, ya parece que poco a poco ya vamos enrachando o juntando partidos con rivales que, bueno, están relativamente cerca en la clasificación en cuanto a puestos de nosotros. Hace falta motivar especialmente a los chavales contra esos equipos que quizá todos nos vienen a la mente, que sean de vuestra liga. Bueno, por ejemplo, en cuanto a la semana pasada, que es un rival, o sea, fue un partido de ese perfil, tratamos de marcar o dejar muy claro la necesidad imperiosa que teníamos de ganar, sobre todo para seguir y dar un pequeño pasito adelante. La verdad que siempre trabajan bien, pero se notó que esta semana que lo que realmente había en juego, puesto que, bueno, es gente sobre todo muy joven, que nunca vivió este tipo de situaciones, muchos recién llegados de juvenil, que no vivió este tipo de situaciones en categoría senior, y la verdad que para mí ya les di la enhorabuena, dieron un paso adelante, supieron sacar el partido y bueno, pues espero que sirva ya desde Condal, o sea, desde el partido de Noreña, como punto de inflexión para poder seguir enlazando cosas positivas que nos acerquen lo máximo posible a la salvación. En cuanto llegan esos rivales de la parte baja de la tabla, en cuanto llegue un Andés o un Lenense que todavía os queda, un Gijón Industrial, sí, pues son partidos marcados. Yo creo que no sé si desde el punto de vista del entrenador es bueno remarcar la importancia que tiene a los chavales, o quizá eso les carga un poquitín de presión, que tampoco lo tengo claro. Entiendo por dónde vas. A nivel colectivo considero que sí que es importante, sobre todo en nuestra situación que estábamos sobre todo la semana pasada a 9 puntos, que estás muy lejos, sí que es importante decir o sí o no. Y entonces, bajo mi punto de vista, consideré hacerlo así y creo que salió bien. A nivel individual, pues cada uno lleva su presión a su manera y sí que hay que dar sus pinceladas. Yo, por ejemplo, a Pelayo lo trataría de una manera y posiblemente a Miguel lo trate de otra y a ti de otra, ¿no? Sí que a nivel individual, como dices, a unos hay que darle caña y a otros soltarles presión. Soltarles un poquitín de lastre. Miguel, a vosotros os toca un difícil campo, el Candín. Tenéis que jugar en Tuilla ante un equipo que lo suele hacer bastante bien en su casa, pero como bien decís, vosotros tenéis que ir con la mentalidad de ganar prácticamente en todos los campos, porque tenéis que enlazar ya una racha de resultados positivos, o si no, va a ser muy complicado salir de ahí. Sí, sabemos que el Tuilla en casa es un rival de los más complicados del año, un partido que casi nadie tiene contados los 3 puntos, nadie cuenta con sacar los 3 puntos seguros de allí, y tenemos que ir allí a competir y intentar obtener un resultado positivo, desactivando las armas del Tuilla, que son buenas y es un equipo que sabe lo que juega, y nosotros tenemos que intentar que no consigan hacer un buen partido. Desactivar las armas del Tuilla y en su propio campo, que quizás sea lo que tiene un poquitín más de dificultad, ¿no? Que las dimensiones del Candín, ellos son los que verdaderamente las conocen y las tienen estudiadas, ¿no? Vosotros estáis acostumbrados a otro tipo de situaciones. Claro, decirlo es fácil. Decir vamos a ir al Tuilla y le vamos a llevar 3 balones de cabeza a Miguel es muy fácil, pero luego tienes que estar ahí en el campo y llevárselos, sí, llevárselos de verdad. Ahí ganó el Lenense, por ejemplo, me viene a la cabeza. Sí, el Lenense es un equipo que juega bien. El Lenense a mí es un equipo que me gusta cómo juega, pero
El Tuilla es un equipo que en casa compite muy bien, sabe muy bien a lo que juega, le gusta jugar a lo que juega y para sacarlo de allí puntos hay que sufrir mucho. ¿Sois conscientes en el Tapia de que se os están acabando las balas? Bueno, todas las jornadas son complicadas, pero mientras haya puntos que sacar, nosotros vamos a luchar por ellos. Es tercera división, no van a regalar nada. Nadie va a regalar nada, lógicamente. Pelayo, jornada complicada, jornada difícil esta que se avecina, también con enfrentamientos directos, otra vez más, en la zona alta de la tabla y alguno en la zona más baja de la clasificación. Pero bueno, yo creo que vamos a hablar de todos un poco. Quizá el partido que destaca un poquitín por encima del resto, por la parte alta por lo menos, sea el de Alta Langreo. Sí, pero dices jornada complicada, pero los que estamos y vemos los toros desde la barrera, jornada preciosa la que se nos avecina. Como tú bien dices, yo creo que es un partidazo el Lealtad y el Langreo, con todo respeto del resto de los equipos que están luchando en esa zona alta e incluso algunos por encima de ellos. Bajo mi punto de vista son las dos mejores plantillas de la categoría posiblemente, ¿no? Y eso habla de la grandeza del partido que se va a ver seguramente en Villaviciosa. El Lealtad viene de perder 2 derrotas consecutivas encima ante un rival directo, pues les va a hacer daño, así que va a ser un partido realmente espectacular, como va a ser también el de Noreña entre el Condal y el Ceares. El Ceares viene en un buen momento y el Condal en las 2 últimas jornadas ha sacado un punto ante el Luarca y viene de perder en Posada. Tercera jornada consecutiva sin ganar, sí que les pondría ya una situación más difícil de cara a meterse en ese playoff de ascenso. Y luego el líder, el Praviano, vamos a ver si por fin alguien se asienta en ese liderato, pero tiene que visitar San Gregorio, el Uni, y es complicado. Los equipos de Pulgar siempre son complicadísimos. Sí, es una situación difícil la que va a afrontar el Proviano para poder mantener el liderato, que como bien dices parece que quema, ¿no? Sí, cada jornada vemos cómo se van rotando los equipos de arriba, porque en la igualdad, decía en mi anterior intervención que el Candás empezaba ahora el tramo complicado, pero quien dice, igual saca más puntos que contra los equipos de abajo, porque la categoría está tan igualada. Evidentemente luego la calidad te coloca en una zona u otra, pero a un partido puede darse prácticamente cualquier resultado y eso hace que la categoría sea impredecible. Una categoría impredecible en la que muchos decían que el Praviano y el Ceares no iban a aguantar el tirón, y sin embargo ahí están, en la zona alta de la clasificación, y a ver quién los quita de ahí, porque solamente parece que el COA es el que llega un poquitín más como un tiro desde atrás, ¿no? Sí, bueno, después de 25 jornadas ya no hay ninguna sorpresa y ya no hay ninguna casualidad. Están ahí por méritos propios, no cabe duda, y con muy buenos argumentos para, ¿por qué no?, quedarse hasta final de liga ahí, ¿no? Como bien dices tú, el COBA llega embalado con una racha tremenda, impresionante, muy similar igual a lo que consiguió el año pasado el Tuilla, ¿no? Y bueno, parece que él va semana a semana, después de todo lo que sumó, todavía está ahí, pero semana a semana va recortando y yo creo que el COBA, sin lugar a dudas, bajo mi punto de vista, acabará entre los 4 primeros. ¿Quién se cae? Pues no lo sé. Al final dependerá del vértigo que haya y bueno, ver quién, como decía Pelayo, quién no se deja puntos contra los equipos que estamos abajo. Buena definición, la del vértigo que les pueda entrar a algunos. Miguel, ¿qué piensas de la zona alta de la tabla? Yo tuve la suerte este fin de semana de que el horario me permitiese ir a ver el Ceares Lealtad, y ves el partido y ves que el Ceares está arriba por méritos propios. Encima es un campo precioso para ir a jugar, la afición que tienen y todo, y la manera de competir. Con el Lealtad fue un partido de 2 equipos muy buenos de la categoría y se lo podía haber llevado tanto el Ceares como el Lealtad, pero es lo que les hace estar arriba, que el partido se lo llevó el Ceares. ¿El Praviano de Xiol te sorprende? Es un equipo que al principio del año no esperas que esté ahí, pero en cuanto juegas contra ellos y ves resultados que sacan y ves cómo juegan, empiezas a entender entiendes por qué están tan arriba y por qué pueden meterse en playoff y competir en playoff a final de año. ¿Qué es lo que más sigue sorprendiendo el Pelayo Lijostes de esta tercera división? Bueno, aparte de pues que nadie consigue ser un dominador claro de la categoría, pues evidentemente lo que se lleva todo el mundo prácticamente a la sorpresa, ¿no? El Ceares y el Praviano, jornada tras jornada ahí siguen,
pasan sus pequeños, porque son pequeñísimos baches de 2 jornadas igual sin puntuar y vuelven ante rivales directos a sacar los puntos adelante. La verdad que me parece que tienen un mérito, tanto Ceares como Praviano, espectacular. Me sorprende obviamente la racha de José Alberto con el Cobas, espectacular. Sí. Parece que cada jornada tiene mayor solvencia y es una jornada muy importante para el Coba, porque visto lo que acabamos de repasar, los enfrentamientos directos, es una jornada en que ellos, si ellos sacan los 3 puntos, van a recortar seguro. Así que un partido para realmente confirmar que van a ser un equipo que va a estar ahí arriba. Quizá habla muy a las claras de la solvencia que puede tener el Coba, el que quizá, por lo que dicen las crónicas, el Real Oviedo B no mereció tanto castigo, ni siquiera el Coba ganar por tantos goles de diferencia, pero en esta tercera división todo se paga, y más los errores. Y son rachas, yo creo que hay equipos que muchas veces están en la dinámica positiva, que entra todo, que necesitas un acercamiento, y hay otros equipos que están ahí en una dinámica mala, tienen que llegar 5 o 6 veces y a veces ni eso. La racha de... Sí, por poner un ejemplo, en el Ceares en Candás, el primer lanzamiento que realizan es el minuto 90 y el del gol en el 93. Se llevaron los 3 puntos y el Candás fallando un penalti en el 82. El Ceares está arriba y el Candás está abajo, entre otras cosas por partidos en que no juegas tan bien o eres mejor que el rival, pero aún así consigues sacarlos adelante. Son dinámicas, evidentemente en la tercera funciona mucho con la dinámica, sobre todo porque es una categoría muy igualada, ¿no, Pablo? Sí, para mí igual la más igualada de los últimos años, sin lugar a dudas. Quizás sea por el reparto económico que está más igualado. Será por perres. Quizás sea porque todos los equipos que están en segunda B en los últimos años estaban en tercera división. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero sí que es cierto que está súper igualado y, como bien decís, al final te lo marcan las dinámicas. Cuando estás abajo, nadie te respeta, te pasa todo de perder en el 95, el ejemplo claro, el que acaba de poner a Pelayo del Candás, pues refleja un poco todo lo que nos está pasando a los de abajo, y al contrario, cuando estás arriba parece que tiras desde todos los lados, de cualquier historia sacas goles, ¿no? Resultados negativos a los que también se acostumbra, o sea, dinámicas malas que el Tapia llega hasta el punto de que os dejan hasta sin campo, ¿no? Cuando mejor estáis jugando, ¿no? En él, o cuando más a gusto estáis jugando en él. No sé, quizá se ve como una dinámica, como alguien que os pone la pierna encima, como decía el de la tele. Sí, es lo que te comentaba antes, que cuando empiezas a sacar puntos en casa, cuando empiezas a complicarle mucho más las cosas a los equipos que vienen, de repente viene una ola y te lo quita todo. Y sinceramente pienso que si estuviésemos más arriba y con un poco de suerte, estas cosas no te pasan. Pero en cuanto estás abajo, las cosas se complican mucho. Por ejemplo, el Candás a mí es un equipo que me gusta mucho cómo juega, me parece que tiene un muy buen equipo, pero es que tuvo una época que mirabas sus partidos y perdían todos los partidos en el minuto 90 o les empataban al final del partido, y luego es un equipo que juega bien, compite bien, pero están teniendo la mala suerte de estar abajo, y cuando estás abajo te pasa todo tipo de cosas. Bueno, pues las dinámicas negativas que se están pues encargando de poner, en unos casos negativas y en otros positivas, lógicamente, y que se están encargando de poner tierra de por medio en algunos casos, y en otros que están comprimiendo aún más la tabla clasificatoria, como decimos. Muy bonita esta tercera división, desde luego que merece la pena seguir viéndola, y merece la pena que sigáis votando ahí en el grupo de Facebook de Asturias y Fútbol, donde proponemos 4 partidos de los más interesantes, o de los que nosotros consideramos como los más interesantes de la jornada, y que vosotros os encargáis de poner aquí en pantalla. La semana pasada elegisteis un entrego tuilla, un derbi de la Cuenca de Andalón, que acabó con empate a 1 y que vamos a ver resumido en nada. Pero antes vamos a agradecer a todos los aquí presentes el que hayan estado con nosotros en esta tertulia de la tercera división. Ya sabéis, seguir votando en Asturias y Fútbol, el grupo de Facebook. Muchísimas gracias, Pablo, por venir aquí, por acompañarnos, y toda la suerte del mundo para ese lugar. Muchas gracias a vosotros. También agradecemos a Miguel, el que esté aquí con nosotros, el que haya estado aquí representando al Tapia, y también desearos lo mejor de todo corazón, y que esa mala racha se convierta en que enganchéis de vez en cuando una de buenos resultados que os permiten por lo menos coger aire. Muchas gracias también a vosotros, y cuando queráis. Bueno, y Pelayo, pues a ti seguir también con la buena racha del fútbol femenino que tienes los lunes, y agradecerte que hayas estado en esta tertulia de la tercera división, arrojándonos también un poquitín de luz en ese control, como decía el otro, que tienes de esta categoría de la tercera división. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Paco, y como siempre un placer. Bueno, pues quedáis en nada con el resumen del partido, el entrego tuya. Ya sabéis que empataron a un gol, y todo lo tenéis en este resumen que preparamos aquí en Teleasturias. La semana que viene volvemos, jueves, 10:30 de la noche, Asturias y Fútbol, aquí en Teleasturias.
importante el celebrado el pasado sábado en el nuevo Nalón del Entrego entre el Entrego y el Club Deportivo Tubilla. Ahí vemos la primera acción de Jandro abriendo la banda derecha, donde acaba centrando, y el despeje de Héctor para combatir el peligro. En esa primera acción llegaría un remate de Diego Arias, se duerme a Omar, le roba la cartera a Diego Arias y el balón que se va directamente al palo. Saque de esquina en el que llegaría el gol. Ahí lo tenemos de Esteban. 0-1, obra de Esteban, que se juega al tipo ahí metiendo la cabeza bastante bajo, y Héctor que le propina una patada sin querer porque no ve llegar a Esteban por detrás. Ahí vemos la repetición. Taconazo, el remate, y como Pablo pues no puede hacer nada por esa pelota que acaba metiéndose dentro de la portería. Esteban, que hacía el 0-1, como digo, en el marcador y se hacía daño. A partir de ahí el Entrego que lo intentaba, a veces con más corazón, otras veces con más cabeza, y la pelota que se acaba yendo alta en la primera acción del cuadro entreguín. En la segunda, una buena jugada de Damián, que recibe el balón ahí en la banda izquierda, le desdobla a Tomás, se apoya en el medio, nuevamente Tomás, el balón que queda para Dami, y Damián que acaba con la pierna izquierda centrando el balón que no acaba llegando a nadie. Los miembros del Frente Entrego, del Frente Nalón, que ahí permanecían viendo el partido. El disparo ahora de Omar es a la media vuelta, acaba marchando cerca del palo de la portería que defiende Vilches. Y en esta acción acaba recuperando la pelota el Entrego, y llegaría una jugada del Club Deportivo Tubilla por banda derecha, y el remate final es de Diego Arias, que no puede precisar con la pierna izquierda. Balón ahora para Jairo Cárcava en largo, se acaba yendo de Ángel, le mete ahí el cuerpo, no puede frenar a Jairo Cárcava y tiene que acabar despejando Ginés. Seguía el 0-1 en el marcador, el Entrego que lo seguía intentando, este remate de volea ahí de Omar, que acaba pues sacando con muchísimos apuros Vilches. A punto estuvo de llegar en el segundo palo Jairo Cárcava. Saca Tomás en largo, es Jairo Cárcava el que remata de cabeza. Omar que no puede precisar, acaba llegando la pelota, el que dispara haciendo un escorzo a la media vuelta, el balón que se va desviado. Va a sacar el Club Deportivo Tubilla. El balón de Juan Cueva, que acaba palmeando Pablo a saque de esquina. En el saque de esquina llegaría ahí una acción polémica, porque el balón atrás de Diego Arias lo mete para adentro. Ahí el cuadro arlequinado, y vemos cómo pitan fuera del juego a Ginés, que en ningún caso estaba en posición antirreglamentaria. Sí que había otro jugador del Tubilla que se salía, pero en ningún caso era Ginés. Y aquí reclaman cesión, y acaba el colegiado pitando la misma cesión por ese balón atrás de Tomás, muy forzado, y que acaba recogiendo Pablo. El libre indirecto que se saca sin mayores consecuencias. Vemos como Mini acaba cediendo la pelota, esta vez de cabeza a Pablo. Y en la segunda parte ya vemos a Jandro como mete el balón interior y acaba disparando. Ahí Vázquez, el balón que se va a saque de esquina. Nuevamente el Tubilla, ese balón que acaban echando a saque de esquina. Y este sería ya el gol de Omar, gol del Entrego, que llegaría en el primer disparo a puerta del Entrego, la segunda parte, con ese balón que toca a Vilches, pero que acaba entrando la pelota dentro. Algunos jugadores del Tubilla que reclamaban la posición de Bertín en el saque de falta, pero el gol de Omar que acaba subiendo al marcador. Vemos ahí pues cómo toca, cómo palmea Vilches, que no es capaz de sacar la pelota, y el propio Bertín, que ya digo que algunos jugadores protestaron su posición, pues que acaba metiendo el gol para adentro, pero es obra de Omar, no de Bertín. La pelota de Vázquez al travesaño, arregló seguido que podía haber supuesto el 1-2. Y aquí una jugada en la que reclaman lo mismo los entreguinos, es decir, que no había fuera de juego de Jairo Cárcava. En el pase de San Eloy vemos ahí en ese momento como el que deshace el fuera de juego es Dani Evia,
y Jairo Cárcava, que acaba marcando ante la salida de Vilches, pero la jugada ya estaba invalidada por el asistente. Por lo tanto seguía el 1-1 y el entrego que iba a tener la última ocasión. Ahí tenemos a Jairo como aguanta la pelota, ve el desmarque que viene Jairo Cárcava y el pase de San Eloy, que acaba echando al saque de esquina Borja Secades. En el saque de esquina los entreguinos que reclaman un penalti, esta vez de Ginés, por manos dentro del área. El que más insistentemente lo reclama es Mini, que estaba al lado de Ginés. Se acaba con esto el partido en el Nuevo Nalón 1-1.